Una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios y las historias detrás de las cámaras que tanto nos apasionan. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, rumores y declaraciones que han sacudido los cimientos del universo de las DC turcas y más allá. ¿Están listos para hablar de triángulos amorosos, de frases que dejan huella y de reacciones que nadie esperaba? Porque hoy vamos a desmenuzar una declaración que ha encendido la chispa de la controversia y que, según dicen, hizo que a Demet Özdemir se le revolviera el estómago. Nunca dejaré a Khan, atribuida nada más y nada menos que a la deslumbrante Francesca Chillemi. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse nada de nuestro contenido exclusivo y prepararse, porque lo que viene les va a volar la cabeza. Comencemos por el principio o más bien por el epicentro de esta historia, la explosión de Can Yaman y Demet Özdemir en la aclamadísima serie Erkencikus, conocida en muchos países hispanohablantes como Pájaro Soñador. Fue mucho más que una simple serie romántica, fue un fenómeno global que catapultó a ambos actores al estrellato internacional. La química entre Kandivit y Sanemeddin era, simplemente indescriptible. No era solo una actuación, era una explosión de magnetismo, una danza de miradas que traspasaba la pantalla. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron perdidamente de la historia de amor entre ellos, pero lo que realmente cautivó fue la innegable chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir en la vida real. Sus ojos hablaban volúmenes, sus gestos eran poesía, y cada escena que compartían parecía más real que la propia realidad. Las redes sociales ardían con el hashtag #Candem, y los fans no solo deseaban que sus personajes terminaran juntos, sino que con una pasión casi religiosa, exigían que Khan y Demet llevaran ese amor más allá de los sets de rodaje. ¿Era posible que una química tan avasalladora fuera solo fruto del guión? Pocos lo creían. La especulación sobre un romance real entre ellos se convirtió en un tema diario, en la comidilla de cada tertulia, en el sueño dorado de millones de fans que veían en ellos la encarnación del amor perfecto. Y cuando finalmente se rumoreó, se negó, se confirmó y se volvió a negar un romance, el corazón de la audiencia quedó en vilo, dividido entre la esperanza y la resignación. Aunque nunca hubo una confirmación oficial y rotunda de un romance formal por parte de ambos en ese momento, la intensidad de su conexión era palpable para todos. Después de Erkencikus, la vida de ambos tomó rumbos diferentes. Demet Özdemir continuó con una exitosa carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y versátiles de su generación, enfrentando nuevos retos profesionales y por supuesto viviendo su propia vida personal, siempre bajo el ojo atento del público. Por otro lado, Can Yaman, con su carisma arrollador y su impresionante físico, decidió dar un salto internacional, llevando su talento y su magnetismo a Italia. Este movimiento no solo fue un cambio geográfico, sino también un giro en su carrera y en su imagen pública. La prensa italiana y el público lo recibieron con los brazos abiertos, y Can rápidamente se convirtió en un ídolo en el país transalpino. Con este cambio de aires y de proyectos, llegó una nueva compañera de reparto, la espectacular Francesca Chillemi. Miss Italia en 2003, una actriz con una trayectoria reconocida y una belleza deslumbrante, se unía a Can en la serie Viola come il mare, conocida en España como Púrpura como el mar. Y como era de esperar, la historia comenzó a repetirse. La química en pantalla entre Can y Francesca era evidente, aunque de una naturaleza diferente a la de Candem, y los rumores de un posible romance no tardaron en circular por la prensa italiana y por supuesto por las redes sociales globales. Las imágenes de ambos compartiendo risas, miradas y momentos tanto dentro como fuera del set de rodaje alimentaron la especulación. Los tabloides italianos, siempre ávidos de una buena historia de amor, no tardaron en tejer narrativas sobre una conexión especial entre la pareja protagonista. Sin embargo, hubo un momento, una declaración en particular, que echó más leña al fuego de una forma que pocos anticipaban, y que trascendió las fronteras de Italia para impactar directamente en el corazón del universo de las DC turcas. Se trata de una frase que se le atribuye a Francesca Chillemi, y que, según fuentes cercanas y reportes de la prensa rosa, resonó con una fuerza inusitada: nunca dejaré a Can. Ahora, detengámonos un momento para analizar esta frase. ¿Qué significa exactamente? ¿Fue una declaración de amor rotundo? ¿Una promesa de lealtad en un proyecto profesional? ¿O quizás una expresión de una amistad profunda y duradera que fue malinterpretada por el voraz apetito del periodismo del corazón? La
Higuedad es el caldo de cultivo perfecto para la especulación, y en este caso, el efecto fue explosivo. Cuando esta frase comenzó a circular, el impacto fue inmediato. Para los fans de Almohadilla Candem, aquellos que todavía albergaban la esperanza de un reencuentro romántico entre Can y Demet, fue como un jarro de agua fría. Para los medios, fue la carnada perfecta para avivar el fuego de la controversia. Y para Demet Özdemir, si los rumores son ciertos, fue la frase que enloqueció su mundo, la que la hizo sentir una punzada de algo que nadie esperaba. Pero, ¿por qué esta frase "nunca dejaré a Can" habría provocado una reacción tan fuerte en Demet? Incluso si su romance con Can Yaman nunca se consolidó públicamente o si había terminado mucho tiempo atrás, la intensidad de su conexión pasada dejó una huella. Los lazos emocionales, especialmente cuando se han vivido experiencias tan profundas y públicas como las que compartieron Can y Demet en Erkencikus, no se cortan de la noche a la mañana. Es posible que incluso si Demet ya había pasado página o estaba en una relación diferente, la idea de ver a Can tan íntimamente vinculado a otra persona, y con una declaración tan contundente, pudiera revivir viejas heridas o simplemente generar una sensación de extrañeza o incomodidad. No olvidemos que Demet es una figura pública, su vida personal, al igual que la de Can, está constantemente bajo el escrutinio de millones de ojos. Una declaración como la de Francesca Chillemi, ampliamente difundida, no solo hablaba de una posible relación entre Can y Francesca, sino que también de alguna manera interpelaba la narrativa de la propia Demet. Podría haber sido percibida como una declaración de territorio, o simplemente un recordatorio de un pasado que quizás Demet estaba tratando de dejar atrás, especialmente si ya estaba construyendo una nueva vida y una nueva relación. La presión de los medios, las constantes comparaciones y la insistencia de los fans sobre su pasado con Can Yaman son factores que pueden desgastar a cualquiera. Además, consideremos la naturaleza de la frase. Nunca dejaré a Can, es una expresión de una lealtad o un apego profundo. Si se interpretó en un contexto romántico, implicaría una relación seria y duradera, algo que los fans de Almohadilla Candem soñaron para sus ídolos. La idea de que otra mujer estuviera haciendo tal declaración públicamente y en un momento en que Can estaba viviendo su éxito en el extranjero, podría haber sido una píldora amarga de tragar para Demet, independientemente de sus sentimientos actuales. No es necesariamente celos, sino quizás una compleja mezcla de nostalgia, frustración por la invasión de su privacidad y la persistencia de un pasado que la prensa no dejaba morir. La prensa rosa, por supuesto, jugó un papel fundamental en la amplificación de esta historia. Los titulares sensacionalistas no tardaron en aparecer, pintando un cuadro de drama y rivalidad. La frase de Chillemi fue sacada de contexto o quizás, interpretada en su sentido más provocador para generar el máximo impacto. Esto es parte del juego mediático al que están expuestas las celebridades. Cada gesto, cada palabra puede ser analizada, distorsionada y utilizada para alimentar la voracidad del público por el chismorreo. Las fanpages, por su parte, se dividieron. Algunos vieron en Francesca Chillemi a la nueva musa de Can Yaman, apoyando la idea de un nuevo romance. Otros, los leales Candem, se indignaron, viendo en la declaración una afrenta a la historia que tanto amaban. Can Yaman, fiel a su estilo, mantuvo una postura generalmente reservada frente a los rumores, tanto los que lo vincularon a Demet como los que surgieron con Francesca. Su enfoque ha sido siempre más profesional, intentando que su trabajo hable por él. Sin embargo, la ausencia de una negación rotunda por parte de él o de Francesca sobre el significado de la frase, dejó espacio para que la especulación floreciera. ¿Fue una estrategia? ¿Un descuido? ¿O simplemente una decisión de no alimentar más la maquinaria de los rumores? Lo cierto es que la frase caló hondo. Francesca Chillemi, por su parte, no es conocida por ser una figura controvertida. Su carrera se ha construido con un perfil más discreto, lo que hace que esta declaración atribuida a ella sea aún más intrigante. ¿Realmente lo dijo con la intención de provocar? ¿O fue una de esas frases que en una entrevista distendida o en un momento de camaradería profesional, se pronuncian sin medir el alcance que tendrán una vez que pasen por el filtro de los medios? Es muy probable que el contexto original de la frase fuera mucho más inocente o profesional de lo que la prensa quiso hacer creer. Nunca dejaré a Can podría haber significado, nunca dejaré de trabajar con Can en este proyecto, o nuestra amistad es tan fuerte que no se romperá, pero en el mundo de la farándula, un matiz puede cambiarlo todo. La realidad es que el fenómeno de las Dizi turcas ha creado una conexión única entre los actores y su audiencia.
Los fans se involucran emocionalmente no solo con los personajes, sino con las personas detrás de ellos. Cuando la química en pantalla es tan poderosa, la línea entre la ficción y la realidad se difumina, y el público anhela que ese amor sea real. Esta situación con Can, Demet y Francesca es un claro ejemplo de cómo esa inversión emocional puede llevar a la euforia, la decepción y, en este caso, a un drama que se extiende más allá de los guiones. Mirando hacia adelante, la vida ha continuado para los tres protagonistas de esta historia. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una espectacular ceremonia, consolidando su felicidad y dejando claro que su corazón había encontrado su lugar. Aunque su matrimonio terminó poco después, Demet ha demostrado una fortaleza y madurez impresionantes, enfocándose en su carrera y en su bienestar personal, siempre con el apoyo incondicional de sus fans. Can Yaman, por su parte, sigue cosechando éxitos en Italia, sumándose a nuevos proyectos, perfeccionando el idioma y expandiendo su marca personal. Y Francesca Chillemi continúa su carrera actoral, con el reconocimiento de la crítica y el público italiano. La frase «Nunca dejaré a Can» se ha convertido en una anécdota más en el intrincado tapiz de la fama y el amor en el showbiz. Una frase que, sin importar su verdadera intención, logró su objetivo: generar conversación, especulación y, sí, quizás un pequeño revuelo en el corazón de Demet Özdemir, o al menos en la narrativa que los medios construyeron alrededor de ella. Nos recuerda la fragilidad de las palabras bajo el microscopio público y la persistencia de los lazos emocionales, incluso cuando la vida toma caminos diferentes. Hemos recorrido un viaje fascinante por el intrincado mundo de los romances de celebridades, las expectativas de los fans y el poder de una frase malinterpretada o amplificada por los medios. Desde la inolvidable química almohadilla Candem hasta la llegada de Francesca Chillemi y esa enigmática declaración, cada giro nos recuerda lo complejos que pueden ser los corazones y las carreras bajo el ojo público. Gracias por acompañarme en este análisis tan profundo y por su increíble paciencia y pasión. Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones, sus recuerdos de estos momentos. ¿Creen que la frase fue real tal como se interpretó? ¿Cómo creen que Demet la pudo haber tomado, y si realmente le afectó tanto como se dijo? ¿Son de los que aún sueñan con un regreso de Almohadilla Candem, o ya han pasado página y están felices con las trayectorias individuales de cada uno? Déjenmelo todo en los comentarios, porque su perspectiva es lo más valioso para este canal. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos fans de las DC turcas, y si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, y que el drama siga siendo solo en la pantalla.